Bien, bueno, y estos días hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Eh, lo último que vimos fue la oración el domingo, ¿no es cierto? El tema de la oración. Mañana vamos a hablar de de lo que es la Biblia o cómo leer la Biblia. Domingo lo vamos a hacer. Y que hoy nos vamos a saltear uno y seguimos, ¿no? El tema del estudio. Preguntábamos qué era la oración, ¿recuerdan? Eh, Quiere hablar con Dios, eso ya sabemos todos, ¿no es cierto? Cuántas maneras de oración teníamos, ¿no? Una forma es alabar y adorar, otra dando gracias, otra es confesar nuestros pecados, ¿no? Eh, Otra es la forma de interceder, ¿no? Interceder por el otro, ¿no es cierto? Pero después veíamos que Dios siempre contesta las oraciones, a veces te dice sí, a veces te dice no, a veces te dice espera, ¿no es cierto? Y después decíamos las condiciones para que las oraciones sean contestadas y cómo teníamos que estar, cómo tiene que estar nuestro corazón, tenemos que ser obedientes, estar bajo su voluntad, hacer lo que Dios le agrada, ¿no es cierto? A través de la palabra, o sea, obedecer sus mandamientos, ¿recuerdan? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, será hecho, ¿no? Dice la palabra. Así que qué bueno, ¿no? Y después había impedimentos sobre la oración. Pero ahora vamos a ver, vamos a continuar, porque después viene el señorío de Cristo, y yo ya el domingo anterior a este domingo, recuerda que hablé sobre el señorío de Cristo, y un ejemplo que di fue el de la moneda, ¿recuerdan? La moneda en el tiempo de Jesús, que la moneda tenía eh, la cara del César, ¿recuerdan? Que por eso le preguntaron a Jesús qué tenían que hacer, si pagar los impuestos o no, y Jesús le dijo, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué había hecho este César? Como Roma justamente estaba dominando en ese tiempo, era un imperio que dominaba casi toda Europa, Europa menor sería, estaba todo gobernado por los romanos, ¿no? Entonces, vemos que él se hacía llamar el Señor como si fuera el Señor de señores, ¿no? Entonces tenía todo un imperio que estaba gobernado por reyes, él tenía reyes que estaban como, o sea, debajo, obviamente, debajo de él, ¿no? Y el César arriba, todos los reyes dependían de él y obedecían lo que él decía y sometidos, ¿no? Aunque estén en diferentes países, pero de hoy en día, ¿no? Pero, o razas, quizás, no sé, naciones, puedo decir en ese tiempo, ¿no? Pero estaban todos sujetos bajo el César, ¿no? Y vemos que el ejemplo que Pablo nos daba es que sí, a Dios se lo reconocía en el Antiguo Testamento, se lo reconocía como rey de todas las cosas. Pero justamente Pablo se dio cuenta, aparte por la inspiración del Espíritu Santo y por lo que él estaba preparado y era hábil para estas cosas, ¿no? Entonces, dice la palabra, dice que como por revelación del Espíritu Santo fue que Pablo dijo que Dios ya no solamente era rey, sino que era señor de señores. ¿Por qué? Porque como justamente el César quería ser el señor de todas las cosas, y se hacía llamar César, justamente no era que el rey se llamaba César, sino que, o sea, el gobernante romano se llamaba César, no, es que era el nombre como diciendo, sobre todas las cosas, sobre todos los reyes está César, sería, ¿no? O como un grado más sería. Pero traducido al griego sería Kyrios, ¿no? En vez de César, Kyrios sería en griego. Y entonces Pablo dijo que el Señor era el Kyrios, o sea que Dios era el Kyrios, ¿no? El Kyrios, ¿qué quiere decir? O Jesús era el Kyrios, que era el Señor de todas las cosas, o sea que ya Kyrios estaba arriba de todos los reyes. Porque si Pablo decía que Jesús o que Dios solamente era rey, iba a decir que el rey estaba debajo de César. Pero en cambio él buscó la traducción de lo que era César, lo pasó al griego Kyrios y dijo, él es el Kyrios, ¿no? El Señor. Y fíjate que dice la palabra que Dios le dio a su Hijo Jesucristo el nombre por sobre todo nombre, que es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas. Entonces, ahí partíamos con ese ejemplo de que el Señor
era Quirios y estaba incluso sobre el César, ¿no? Sobre todas las cosas, porque dice que el Padre le dio a Jesús por su muerte en la cruz, por obediencia, ¿no? Por ir a la cruz y porque Él lo resucitó y por ser obediente justamente le dio, lo sentó a la diestra, ¿no es cierto? Dice la palabra. Y le dio ese nombre por sobre todo nombre. Ahora, ese nombre por sobre todo nombre no es solamente un título para nosotros. Para nosotros tiene que ser realmente Señor de nuestras vidas. No que le doy un pedacito de mi vida, sino le doy toda mi vida, todas las áreas de mi vida, ¿no? No decirle, sí, yo quiero que vos me gobiernes en esto, pero mira, en el perdón, no sé, en esta ocasión que me pasó, no quiero que mandes acá. Quiero que en esto me dejes así como estoy, que yo ya después te voy a dar el lugar. No, no. El Señor quiere ser Señor de todas las áreas de nuestro corazón, ¿no? Entonces, para entender las diferentes formas del hombre, de lo que Dios creó, vamos a empezar a entender un poquito y a estudiar qué es el hombre natural, qué es el hombre espiritual y qué es el hombre carnal, ¿no? Y vamos a ver quién está sujeto a este Señor. ¿Cuál de estas tres cosas que hemos leído, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, cuál de ellos es el que está sujeto al señorío de Cristo, ¿no? Pero vamos a comenzar primeramente con el hombre natural, ¿sí? Con el hombre natural. Y vemos, ¿no? Que después yo les voy a pasar unas fotos que, si el que tiene el cuadernillo viejo debe tener la fotocopia o el dibujo de lo que es el hombre natural, de lo que es el hombre espiritual y así sucesivamente, ¿no? Pero vamos a ver lo que es el hombre natural. Dice, el hombre natural está formado del polvo de la tierra, dice, con material de esta tierra. Recuerdan, viste, que dice que somos polvo, dice el Salmo, ¿no? Y fíjate que si vamos a Génesis, dice que el Señor nos creó a nosotros del polvo, ¿no? Del barro, sería de la tierra, ¿no? Entonces dice, formado, el hombre está natural, ¿no? Natural, así, sin tener a Cristo, sin escuchar la voz de Dios, sin nada, el hombre natural sería. Dice, formado del polvo de la tierra con material de esta tierra, sujeto a las leyes naturales, dice, y dependiendo de la naturaleza para su sostenimiento. O sea, como Dios dice al principio en Génesis, dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿no? Después fue creando todas las cosas que hay, ¿no? Que separó las aguas de la tierra, ¿no? Porque estaba desordenada, ¿no es cierto? Puso después un espacio entre los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Pues creó los animales, bueno, la vegetación, ¿no? Pero fíjate que después hizo al hombre, ¿no? Y dice que todo lo que él creó, todo lo que hay en la tierra, todos los árboles, los frutos, ¿no? Las verduras, los animales, todo eso dice que Dios lo creó para el hombre, ¿no? Aunque en ese tiempo el hombre supuestamente tenía una dieta vegetal, o sea, se comía eh, todo vegetal, no se comía animales. Después del pecado del hombre, ahí se empezó a comer la carne de los animales. Pero fíjate, dice, somos creados del polvo y dependemos de la naturaleza para nuestro sostenimiento. Y si vamos a Génesis 1, 26, 28, vamos a buscar Génesis 1, 26, 28, y 26, 28, yo anoté 27, 28, pero no importa. Primero les voy a leer, a ver, chip, 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 chip. Sí, no sé por qué puse este versículo primero. Bueno, no importa. Eso. Génesis 1, 26, 28. Pasa que me salté una hoja. Y después del otro lado, donde yo les quiero explicar, ya. Sí, me hablo yo misma. Bueno, Génesis 1, 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice. ¿Mm? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? Que Dios nos quiso hacer a su imagen y a su semejanza, conforme dice a nuestra semejanza, ¿no? Y fíjate que le dio para que señoree por sobre todas las cosas. ¿Eh? Sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, dice, sobre las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice, ¿no? Y después dice, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice, ¿no? Y nos dio ya la orden ahí, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoread en los peces del mar. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, el diablo vino y nos robó ese señorío que teníamos. Nos quitó toda autoridad sobre eso. Por eso tuvo que venir Jesús, después el Señor Jesucristo, para darnos la autoridad que el enemigo nos robó, no nos quitó. Pero fíjate que seguimos acá con el estudio. Dice en Génesis 1, 26, 28, le hemos leído, hagamos al hombre, dice, con características divinas, que tengan hijos y que gobiernen sobre lo creado. En eso que hemos leído, sacamos esta conclusión, ¿no? Que Dios dijo, hagamos al hombre con características divinas, que tengan hijos y que gobiernen sobre lo creado. Ahora, como dije, en la desobediencia del hombre, el hombre fue separado de Dios, ¿no? Y en Génesis 3:19 dice, ¿qué dice? Génesis 3:19, unos capítulos más atrás, o más adelante sería. 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, esto les encanta a los hombres, que les leamos las mujeres, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Aunque a nosotros las mujeres también nos dio, dijo que íbamos a tener a nuestros hijos con dolor y todo eso, ¿no? Pero fíjate que al hombre le dijo que con tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que somos hechos de polvo y él sopló aliento de vida sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Y fíjate que en la desobediencia el hombre fue separado de Dios, ¿no? Eh, es solo carne, dice, tierra eres y en tierra te convertirás. ¿M? En tierra te convertirás. Y fíjate que en Génesis 6:3 dice, eres solo carne y vivirás 120 años. Ahí ya el Señor les había dado la capacidad para que el hombre pueda vivir 120 años. 120. ¡Uah! Hay que aguantar 120 años en esta tierra, más en estos tiempos. Por ahí en ese tiempo no era tan peligroso todo o tan complicado. No sé, quizás tenía otro tipo de trabajos o de complicaciones, ¿no? Pero fíjate que 120 le había dado la capacidad el Señor al hombre para vivir. 120. Dije Génesis 6:3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para hacer, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años para poder vivir. ¿Sí? Igual vieron que hubo tiempos en la historia que la cantidad de años que el hombre podía vivir se acortó, y ahora dicen que es como que la cantidad de años se alargó. Una vez, todavía no me estaba, me parece, congregando acá. Habíamos ido a la iglesia Rey de Reyes y no sé qué me había pasado con el auto y no pude ir en auto. Y nos fuimos en colectivo ese día. Y encontré una viejita que tomó el colectivo a la mañana con nosotros y
empezamos a charlar así, yo la vi, pero bien, dentro de todo, una mujer grande, una mujer anciana, pero bien, que podía moverse por sí misma, subió al colectivo, sacó el boleto, se sentó, y bueno, nos pusimos a charlar y resulta que tenía 101 años, 101 años, y se movía como si nada, y iba a visitar a la bisnieta, dijo, y que se enojaban a veces las bisnietas porque ella se iba a saludar a sus bisnietas a la casa. Decían, no te vengas en colectivo, cuando vos te querés venir, te nos llamás y te vamos a buscar. Pero ella, te digo, así como mi vieja, media peticita, flaquita, y se movía por sí misma. Y llego, wow, 101, ¿no? ¿Quién va a poder llegar a esa edad? Pero fíjate que sí, que bueno, el Señor le dio capacidad para hasta 120 al hombre. Y como dije, en algunas veces en la historia es como que se achicó ese tiempo de vida por las enfermedades y las cosas que hubo, y no había avances científicos, pero ahora supuestamente se cree que la cantidad de años que pueda vivir un hombre se volvió a estirar otra vez, ¿no? La brecha esa se volvió como a agrandar y que puede haber gente que todavía con mucha edad puede seguir viviendo, ¿no? Em, y fíjate que le dijo Dios al hombre, tengan hijos. También le dio ese, ese derecho, no sé si derecho o eso que le concedió el Señor, ¿no? Génesis 9:1 justamente, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿no? Otra vez, recuerdan después de lo que fue Noé con el arca y todo eso, y volvió, que el agua se llevó toda la gente y la maldad que había, ¿no? Y otra vez le volvió a repetir esto a Noé, ¿no? Este mandato. Y le dijo, ¿no? Dice que lo bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y llenad la tierra. Así que vemos que Dios le dio un mandato al hombre, ¿no? Que pueda tener hijos, ¿no? Que pueda llenar la tierra. Qué tremendo este plan de Dios, ¿no? Que a veces decimos, con lo mal que nos portamos y todavía Dios tiene ganas de hacer algo así, ¿no? Con el hombre, qué tremendo, ¿no? Lo que el hombre no pudo hacer, ¿no? De serle fiel y mantenerse obediente, y se lo hizo Cristo después, ¿no? Porque como dijimos, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entró la salvación al mundo, ¿no es cierto? Y el ser espiritual, ahora vamos a ver. Eso lo voy a dejar. Voy a seguir con el hombre natural. En 1 Corintios 2:14, que yo me preguntaba por qué me había anotado este versículo, pero dice la persona natural, la que no tiene a Cristo sería la persona natural, la que dijimos que es la que es hecha, o sea, eh, cuando vino a este mundo fue hecho de polvo de la tierra, dijimos, ¿no? Pero 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ahí vamos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Dice, pero el hombre natural, dijimos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, justamente que no tiene a Cristo, dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No viste que a veces te pasa que le querés comentar a alguien que no conoce a Cristo algo de, no sé, de una experiencia tuya, de algo que el Señor te habló y te miran como diciendo, este está loco, ¿no es cierto? Y a veces pasa, ¿no? De que queremos compartir experiencias y cosas y con alguien que no tiene a Cristo no podemos compartir ciertas cosas porque ellos no entienden, ¿no? Les son locura, como dice acá justamente, ¿no? Porque dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural. Dice, y no las puede entender, entonces, fácilmente, porque se han de discernir justamente de la manera espiritual. Ahora, la creación dice es perfecta, o sea que Dios nos hizo perfectos. No es eso de que dicen que el hombre sale del mono y el mono va de la rama, no. No, no, no. Dios nos hizo el hombre y mujer, leíamos recién, ¿no? O sea que la creación es perfecta. Por eso, como decíamos en Génesis 1:27-28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón
y hembra los creó. ¿Mm? Ahora después, como dijimos, vino la desobediencia, que es muerte la desobediencia. Y vamos a ver en Romanos 3:23, que nos dice, yo lo quería decir antes, pero bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados o están destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecó, justamente fue separado, destituido de la gloria de Dios. No nos olvidemos que el Señor ya ahí lo mandó a que vaya y trabaje, a que el pan se lo va a ganar con el sudor de la frente, ¿no? Y lo tuvo que sacar del huerto del Edén, lo sacó de ahí directamente. Y aún eh, quedó separado de lo que era la relación con Dios, ¿no? Dios después tuvo que matar dos animalitos, si seguimos leyendo la historia, ¿no? Hacer un sacrificio por el perdón de los pecados de ellos. ¿M? Pero el hombre quedó separado de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Ahora, el hombre que es carnal, ¿no? En Romanos 8:8 dice, robar ahí nomás, en Romanos, vamos a buscar mucho ahora. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De una persona que no tiene a Cristo no puede agradar a Dios. ¿Mm? Viste que a veces se cree que, bueno, que el hombre que no tiene al Señor a veces, eh, sí, pero yo soy bueno, viste, si por ahí le preguntás a alguno, qué sé yo, ¿usted piensa que va a ir al cielo o cree más allá, que hay algo más allá de después de la muerte? Sí, sí, bueno, te va a decir, ¿no? Entonces vos le decís, y si usted, bueno, llegara el momento que usted va a partir de esta tierra, ¿usted pensaría que puede llegar a ir al cielo? ¿Y usted te contestaría? Sí, porque yo soy muy bueno. Yo no maté a nadie, capaz que te dicen, no, todavía. O capaz que te dicen, no, yo siempre ayudé al pobre, le di limosnas en la iglesia, llevé mis ofrendas, ¿no? El que no conoce a Dios no entiende nada y justamente se cree que como no hizo algo grave, es bueno, ¿no es cierto? Y vemos que no, que dice que primeramente todos pecamos, no hay justo ni a un uno, ¿no? Y justamente dice que estamos separados de su gloria, de la gloria del Señor, por nuestra causa de pecado. Y fíjate que los que viven justamente según la carne no pueden agradarlo a Dios. O sea que si esta persona cree que va a ir al cielo porque se portó bien, no, la palabra dice que no pueden agradar a Dios. El que no tiene a Cristo no le agrada. ¿Por qué? Porque el hombre ya trae esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva y necesariamente para relacionarse nuevamente con Dios tuvo que venir Jesús a morir en la cruz para poder hacer el puente entre nosotros y Dios. Fíjate que cuando estuvo Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer Dios para que vuelva a haber esa relación y ese puente? Tuvo que matar un sacrificio, tuvo que matar dos animalitos. Por eso después el Señor, por eso Dios tuvo que mandar al Cordero, que era el Señor Jesucristo, su Hijo, ¿no? A morir en la cruz, el sacrificio, ¿no? Para que nosotros podamos volver a tener esa relación con el Padre. Viste que dice que lo hizo por nosotros por pagar, no es que Jesús le pagó al diablo, o sea, dio su vida en la cruz como un sacrificio por nosotros y para decirle al diablo, bueno, te callo, yo ya hice el sacrificio. No, con lo que Jesús tuvo que hacer fue delante del Padre pagar por nuestro pecado. O sea, él tuvo que ir a la cruz como sacrificio, pero para pagar al Padre o para mitigar el enojo de Dios por el pecado nuestro, en realidad. Por eso dice que Él murió en nuestro lugar. Nosotros nos correspondía morir en la cruz, pero Él vino a dar su vida y le pagó al Padre por el pecado del hombre, en realidad, ¿no? Él pagó nuestro pecado y no es al enemigo. Al enemigo lo venció, sí, en la muerte, o sea, porque en la cruz, porque el Señor lo levantó, lo resucitó después, ¿no? Pero justamente para que haya perdón de pecados tenía que haber un sacrificio. Y el cordero para ese sacrificio y para ese pago de pecados tuvo que ser Jesús. Entonces Jesús vino a pagarle al Padre por nosotros, ¿no? Ocupar ese lugar para que nosotros podamos tener nuevamente relación con Dios. ¿Y cómo? A través de nuestra fe, creyendo, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día, que Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Dios lo levantó. Si alguna vez te preguntan,
¿Qué fue? ¿Jesús resucitó o Dios lo resucitó? Dios. Dios lo sacó de la muerte, le volvió a dar vida, lo resucitó al Hijo. ¿Mm? Venció allí el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció al diablo, ¿no? Pero el que lo resucitó fue Dios. ¿Mm? Jesús dio su vida, sí, nadie se la quitó, Él la dio, la otorgó libremente, ¿no? Pero Él, justamente el que lo resucitó fue Dios. ¿Mm? Y en Efesios 2, 1, 3, está mezcladito un poco, pero bueno, igual quería decir eso. Perdón, en Romanos 8, 8 dijimos, y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque la carne, dice, pueda referirse al cuerpo, en realidad es la independencia aprendida que le da oportunidad al pecado. Fíjate, o sea, como yo, por ejemplo, nunca fui a una iglesia, ¿no? Entonces yo escuché algunas cosas, sí, entonces me creo, como dije, que soy buena, entonces no voy a ir al infierno, creo, ¿no? Entonces, fíjate, digo, como a mí nadie me enseñó cómo viví como a mí se me dio la gana. Claro, viví haciendo lo que yo creía que estaba bien, o aunque no estuviera bien, vivía como yo quería y como tenía necesidad no sé, necesidad y darme el gusto de hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces así hemos cometido quizás muchos errores o equivocaciones, ¿no? Que si hoy en día uno que está en Cristo empieza a pensar, mirá, si yo lo hubiera conocido al Señor, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, no hubiera desagradado a Dios de esa manera, ¿no? Pero no sabíamos, éramos ignorantes de estas cosas. Hemos llegado quizás al Señor adultos. Estoy hablando como si yo fuera la persona que estoy llegando al Señor en una forma adulta, ¿no? Entonces, fíjate, obviamente que nadie tengo ahí arriba que me esté diciendo, tenés que vivir así, tenés que hacer así, ¿no? Como la gente del mundo hoy, que por ahí no se casan, que viven juntos, que está con uno, que está con el otro, ¿no? Y bueno, según su parecer cree que está viviendo bien. Pero fíjate, por eso dice que según la carne, para nosotros se puede referir al cuerpo, a nuestro cuerpo, ¿no? Al estuche que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo. Pero en realidad la carne es la independencia, como dije, aprendida que le da la oportunidad al pecado. Como nadie nos podía decir cómo vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos y teníamos oportunidad para vivir y hacer cosas porque nadie nos decía, en pecado, ¿no es cierto? Dice, el hombre natural que intenta encontrar propósito y significado en la vida, independientemente de Dios, va a luchar, escucha, con la inferioridad, con la inseguridad, con la insuficiencia, con la culpabilidad, con la preocupación y con las dudas. O sea que cuando yo llego al Señor, si yo todavía no lo acepté, estoy sentado en el banquito, estoy escuchando el Evangelio, pero yo adentro mío me voy a sentir poca cosa, ¿no? Por eso con la inferioridad, con la inseguridad, fíjate que a veces si te pones a hablar un poquito con la gente, te das cuenta que tienen terror al COVID, que tienen, no sé, a los chorros. Yo tengo unos vecinos que, te digo, no hacen cosas a veces porque él tiene miedo a los ladrones, y no puede ser tan ignorante, ¿no? De no, no sé, qué sé yo, salen a la hora de sacar la basura y por ahí salen a las 3 de la tarde para sacar la basura como si el chorro no puede caerle a las 3 de la tarde, ¿no? Salen a un horario que decir no quiere salir de noche, tienen terror y cuando llegan a la casa, si es que se les hizo tarde, empiezan a tocar bocina para que le abran temprano, ¿no? Y todo rápido y todo eso. Y es la ignorancia, la inseguridad, ¿no? Pero cuando vos estás, obviamente, a veces uno tiene que tener la precaución de tener ese cuidado, ¿no? De, de, de cómo vivimos, ¿no? De cómo sabemos que hay mal y que no vamos a andar locamente, pero tampoco vamos a vivir tan atemorizados que no dejamos de hacer cosas porque sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, ¿no? Que Él es nuestro refugio. Y fíjate que la persona dice que no tiene a Dios, justamente, va a vivir de esta manera, ¿no? Va a vivir con la inferioridad, con la inseguridad, con la insuficiencia, se siente defraudado, o sea, frustrado porque no puede alcanzar ciertas cosas, ¿no? Se siente culpable, después cuando hace algo que no está bien, el enemigo lo viene a señalar, ¿no? Y él ni sabe que lo está señalando, o eso que, de sentirte que tenés una vida mal hecha, ¿no? La preocupación, las dudas. Eh, esa es en la parte espiritual, pero el cuerpo también tiene repercusiones de la parte espiritual. Y el cuerpo de la persona carnal justamente va a sufrir tensiones, ¿no? ¿Viste cuando decís,
ay, está tan atacado de contractura, ¿no? Tensiones, jaquecas, ¿no? Estómago nervioso, urticaria, sarpullido en el cutis, muchas veces alergias, asmas, algunos tipos de artritis, el colon espático o irritable, las palpitaciones cardíacas, los males respiratorios, etcétera. Dice que todas estas cosas obviamente vienen a nuestro cuerpo porque el Señor nos creó de esta manera y todo don perfecto, todo lo bueno viene de Dios, pero todas las enfermedades no vienen de Dios, ¿no? Entonces, fíjate, vienen del enemigo muchas veces, pero otras veces son consecuencias de que por ahí uno no está tan bien y entonces también se perjudica nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate, pero el hombre carnal directamente padece estas cosas, tensiones, jaquecas, estómago nervioso, urticaria, sarpullido de cutis, alergia, ¿no? Como que el cuerpo también repercute todo lo espiritual, ¿sí? Ahora, después cuando le pasemos el estudio dice, hay un círculo donde dice, el círculo de afuera son 3 círculos. El de afuera sería que habla del cuerpo. El segundo círculo sería que habla de las emociones, de la mente y de la voluntad del hombre. Las emociones, la mente y la voluntad del hombre. Y en la mente de un hombre carnal hay siempre pensamientos obsesivos, engaños. Acá dice fintarías, y busqué qué era fintarías. Y fintarías es engañar a otra persona, hacer el amague, fingir, como diciendo, viste cuando hay una persona que vos decís, tenés que tener cuidado porque no sabes si te está diciendo la verdad o te está macaneando, ¿viste? Y hay personas así, que yo digo, a veces son como astutas, ¿viste? Que tienen esa astucia que vos decís, cuando tenés a Cristo no estás pensando en esas cosas. Y a veces te quieren hacer malas pasadas como para embromarte, como para hacerte cosas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, esas llamadas telefónicas donde se producen eh, que les pagues el rescate porque tienen a tu hijo, o sea, a tu pariente que lo tienen secuestrado. Y vos decís, ¿cómo hay gente que puede hacer esas cosas, no? Y bueno, el hombre carnal, el que no tiene al Señor en el corazón, es capaz de hacer todo eso, ¿no? De tener esas cosas de engañar, de fingir, ¿no? De hacer daño a las personas en la mente, porque tiene una mente entenebrecida. Entonces, la mente del hombre carnal tiende a hacer estas cosas, ¿sí? La voluntad del hombre carnal, vamos a hablar ahora. No, las emociones, voy a decir primero. Las emociones del hombre carnal. Y puede ser amargura, ansiedad, depresión, amargura, ansiedad, depresión, las emociones. Y la voluntad del hombre, ahí sí, esas las emociones, la mente y la voluntad entran en el mismo aro. La voluntad dice en Gálatas 5, si alguien lo quiere buscar porque yo no lo busqué, este sí no lo busqué. Gálatas 5, 16, 21, ¿qué nos dice? Creo que habla sobre las obras de la carne, pero sea bueno que alguien que lo tenga me lo lea. Gálatas Amén. 5, del 16 al 21. A ver. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y con esto, no, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces vemos, ¿no? Que estas cosas que son obras de la carne, justamente, ¿no? Acá yo tengo inmoralidad, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas,
explosiones de ira, ¿viste? Cuando dice, ¡ay, no puede ser! ¿Viste esas explosiones? Dice que también es obra de la carne, ¿eh? Celos, disputas, disensiones, dice, facciones, dice, no sé por qué facciones, dice, pero entre dos puntitos, dice, pandillas, grupos, ¿vieron esas pandillas o grupos de gente que salen a golpear, ¿cómo es que se llaman los que salen en Brasil? Tienen un nombre, no me sale ahora, bueno, que andan así en pandillas y que atacan de golpe, que son muchos, y te vienen y te arrasan con todo, ¿no? Y roban, y matan, pegan, ¿no? Envidias, borracheras, parrandas, dice acá. Así que todas esas cosas son obras de la carne, obras de la carne. Y en el espíritu, o la parte ya en el centro, en el núcleo de la persona, y sería el espíritu del hombre, no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, el espíritu con E minúscula sería, dice, el espíritu del hombre está muerto a Dios, está muerto directamente a Dios, no tiene conexión con Dios, comunión con Dios, está muerto a Dios. En Efesios 2, 1 al 3 dice, Efesios 2 del 1 al 3, y él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí nos está diciendo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que cómo está el hombre ante Dios, está muerto. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tremendo, ¿no? O sea que antes éramos estas cosas, ¿eh? Pero fíjate lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, con las emociones, toda la amargura, ¿no? La mente es una mente que está entenebrecida, que está pensando en el mal, que está haciendo, dice aún hay un salmo, proverbios, salmo creo que dice que aún están en su cama y están ideando hacer el mal, dice, ¿no? ¡Wow! Tremendo, ¿no? O sea que la mente del hombre cuando no tiene a Dios está entenebrecido, ¿no? Y fíjate que, como dijimos, la voluntad es justamente, en la voluntad están todas estas cosas, estas obras de la carne que son impurezas, ¿no? Todo lo que es sensual, todo lo que es esos pecados que tienen que ver con la seducción, ¿no? Que tienen que ver con, por eso, ojo con estas cosas, fíjate, ¿no? La idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, esas peleas, las discusiones, todas esas cosas, celos, disputas, envidias, todo eso. Ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, este es el hombre carnal, o sea, el hombre sin Dios. Ahora vamos a ver qué es el hombre o la persona espiritual. ¿Quién sería la persona espiritual? La que tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Y 1 Corintios 2:15 nos dice, antes vimos el 2:14, 1 Corintios 2:14, ahora leemos el 1 Corintios 2:15, el más abajo. Y dice, en cambio, el espiritual o el hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? Yo voy a leer el 14 primero otra vez y después el 15 lo pliego. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, dijimos, ¿no? No percibe las cosas que son del espíritu de Dios, el natural, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, fíjate. Pero dice, en cambio, el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y yo puse entre paréntesis, los que son espirituales, quiere decir esto, pueden evaluar todas las cosas. Vos decís, ¿cómo? No es que no hay que juzgar. Yo seguro que algunos habrá pensado, no, pero no hay que juzgar. ¿Y acá por qué dice que juzga todas las cosas el hombre espiritual? Bueno, en realidad quiere decir esto. Los que son espirituales, cambiarle la palabra, no es juzgar de juzgar, sino dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues
¿quién puede conocer los pensamientos de los inconversos? Se dice, no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, sería los que tenemos a Cristo, ¿no? Entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea que podemos evaluar. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Un hombre que no conoce al Señor no puede venir a evaluar nuestras actitudes porque no nos va a entender. Porque no sabe, sí puede decir, ay, sí, fulano actuó mal. Sí, va a mirar en la televisión y va a decir, uy, sí, robaron. Mira, le arrancaron la moto al motoquero, los chorros, le decís, ¿no? Un ejemplo. Y qué mal que hicieron estos chorros, bla, 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 ¿no? Sí puede ver, pero no puede discernir en totalidad por qué una persona actúa de una manera, por qué otra. Pero nosotros que tenemos a Cristo tenemos el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo trae la revelación, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, podemos discernir, ¿no? No empezar a hablar mal y juzgar a este, al fulano, a sultano. No, no, no estoy hablando de eso, no está hablando de esto la palabra, sino que el hombre espiritual puede darse cuenta. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios, porque tiene la mente de Cristo. Ese es el hombre espiritual. Lo mismo va a pasar por su vida, va a poder entender, ¿viste? Cuando decís, recién llega a Cristo y empieza a preguntar, ¿está bien que haga esto o está mal? ¿Está bien que, no sé, que puede ir al baile? Y va a decir, ni, no. Después ya solo se va a dar cuenta que no está bien ir al baile, ¿no? Es decir, ¿y vos te lo imaginás a Jesús bailando? Y no, porque en el baile ¿qué hay? Y hay seducción, hay alcohol, hay no sé qué, ¿no? Y todo termina al revés, ¿no? Entonces vos decís, y no, no es bueno ir al baile. Pero después cuando uno ya empieza a crecer y a dar pasos en Cristo, se da cuenta solito. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ejercitar y con el Espíritu Santo empieza a revelar y te empieza a enseñar, esto está bien, esto está mal. Por eso dice que uno tiene la capacidad para discernir, ¿no? Las cosas. Ese es el hombre espiritual, el que tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Y también vamos a dividir la parte del hombre, otra vez, como si fuera un círculo, y dijimos ya que la parte de afuera es el cuerpo, la parte de más adentro, el segundo círculo son las emociones, la mente y la voluntad del hombre, y en el centro va el espíritu del hombre. Y vamos a ver qué diferencia hay entre el hombre carnal con el hombre espiritual. El hombre carnal, en Romanos 8:8, esperen que no sé por qué no te... Ah, sí, listo, ya está, ya está. En Romanos 8:8, sí, dice, lo leímos y lo volvemos a leer, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dijimos. Los que viven según la carne no pueden. Pero justamente por eso debemos crucificar nuestra carne y es responsabilidad del creyente de una manera diaria, dice, al considerarse muerto al pecado. O sea, ¿qué tengo que hacer? Diariamente yo tengo que crucificar mi carne, dice, de una manera diaria. ¿Y cómo hago para crucificar mi carne diariamente? Vamos a leer Lucas 9:23. Busquen o anoten Lucas 9:23. Entonces, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso lo estudiamos la otra vez, ¿recuerdan? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Justamente, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. ¿Y recuerdan qué era lo que dijimos que significaba tomar la cruz cada día? ¿Qué era? ¿Alguien sabe? Saque el micrófono y hable. ¿Obedecer? Bien. Obedecer, bien, vamos todavía, bien. Entonces, quiere decir, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día era obedecer, tener una vida de obediencia voluntaria. Recuerda, no, porque, está bien, lo voy a hacer, no, no, así no, con voluntaria. Sí, porque Jesús me amó tanto que dio su vida en la cruz, entonces yo también voy a dar mi vida por él, ¿no? Entonces yo me someto con amor, con cariño, con la voluntad realmente diciendo, lo quiero hacer así como Él quiere, ¿no? Como Él quiere obedecer su palabra, quiere obedecer sus mandamientos, ¿no?
Y Lucas 9:23 nos dice eso, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, lo que dije ahora, vosotros bien armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Alguien que tenga la versión NBI y me lo quiera leer, primera de Pedro 4 del 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién lo tiene con NBI? ¿Lo puede leer? ¿Sí, Maru? Dale. Sí. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta el tiempo que han despreciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Bien, bien. O sea que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Entonces dice, ya basta. Ahora nosotros tenemos que vivir de esta manera, ¿no? Dice, armaos el mismo pensamiento, del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne y terminó con el pecado justamente para que no vivamos más este tipo de cosas, ¿no? Para que el tiempo que nos resta de vivir podamos vivirlo como Dios quiere, conforme a su voluntad, ¿no? A la voluntad de Dios, no a los pecados o a las concupiscencias del hombre. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos mismos que tienen. Viste que hay cosas que por ahí hay ciertas personas tienen como una, no sé, como una inclinación a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, por eso esa inclinación lo arrastra a cosas pecaminosas, ¿no? Entonces, si yo tengo una inclinación A o soy débil A, ojo, ¿no? Me tengo que agarrar del Señor Jesucristo y decir, yo tengo que vencer esto en el nombre de Cristo Jesús, porque su palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo soy, por ejemplo, un ejemplo, yo soy débil en la seducción o soy débil que pasa una mosquita y ya me tiento, o pasa un muchachito y ya me siento que se me van los ojos y como que ya no sé, y uno piensa más todavía, ¿no? Hoy en día que entiendo que la juventud vive muchas cosas fuertes, ¿no? Pero no quiere decir que nosotros no podemos vencer esas cosas, porque no se olviden que el mayor que está es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Él puede darte las fuerzas para vencer esas tentaciones, de decir, yo no tengo que vivir de esta manera, ¿no? Yo tengo esta debilidad, pero yo en Cristo puedo porque Él me prometió que todo lo puedo en Él. Entonces, ¿voy a vivir como antes, haciendo cosas que la carne quería? Y antes quizás vivía de esa manera, pero ahora que vivo en Cristo, yo tengo que tomarme de Él y tengo que justamente crucificar esas pasiones. Como por eso decía, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome esa cruz, que se crucifique tu carne, ¿no? Y a veces nuestra carne no está crucificada. Si vos la tocás está como está más viva no, que otra cosa. ¿No? La otra vez miraba a unos coreanos que nosotros acá acostumbramos a comer el pulpo de mar, ¿no? El pulpo el muerto ya, que lo compras en la pescadería, lo traes, lo haces paella, qué sé yo, con tuco, no sé, raba, ¿no? Pero ellos lo comen hasta vivo, lo comen, lo tocan hacia
¿no? O le cortan los tentáculos y los tentáculos se siguen moviendo y lo comen y lo tragan, ¿no? Así, uy, digo yo, qué feo. Y a veces somos como esos bichitos, que los cortan y están todavía pataleando, ¿no? Y nuestra carne a veces patalea. Tu pecado que te estaba queriendo llevar, o la tentación, no llega a ser pecado, pero te estás queriendo todavía, y tu carne sentís que no, sometela bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Y hacé como José, ¿no? Sí, como José, que José dice que la mujer lo quiso agarrar, ¿no? Ahí estaba quizás esta mujer presentándose para tentarlo, y él ¿qué hizo? Se quedó para decir, sí, patrona. No, no, agarró y ¡yum! Rasgó para el otro win, ¿no? ¿Cómo será que ella lo quiso zamarrear para quedarse con la ropa de él y él ¡yum! Disparó, ¿no? Se las tomó, así tenés que disparar. Cuando hay cosas que a vos te tientan, me decís, no voy a ceder en esto. Por amor a mi Señor, que dio su vida en la cruz por mí, y Él me va a dar las fuerzas para vencer. Entonces yo tengo que vencer esas cosas. ¿Por qué? Porque ya somos hombres espirituales, personas espirituales que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no debemos dejarnos dominar de esas cosas. No debemos dejarnos dominar por esto, ¿no? Así vemos como también Daniel, ¿no? Ese joven, y era joven justamente, pero sin embargo él decidió no contaminarse, dice, ¿no? Con la comida del rey, no contaminarse con las cosas que lo rodeaban. Entonces no te contamines, ¿no? No te contamines con esas cosas. Cuidado con los pensamientos, con las emociones. Fíjate que yo dije, el primer aro es el cuerpo, el segundo aro es la mente, las emociones y la voluntad. Y fíjate, hay 3 cosas que el Espíritu Santo también quiere dominar. Sí, el Señor me domina el corazón, sí, pero las emociones te las controla. La mente te la controla el Espíritu Santo. ¿Controla tu voluntad? Hay que tener cuidado, fíjate. En Romanos 8.1, estamos todavía hablando de la carne, de la parte de afuera. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando de si tenés a Cristo o no, te está diciendo, ahora no hay condenación para los que están, sí, para los que están en Cristo Jesús, perdón. Dice, los que, ahí en la segunda parte, dice, los que no andan conforme a la carne, pero ya estás en Cristo. Y puede ser que a veces esté en la carne. Sí, puede ser. No sé si pasar después al tercer cuadro, la persona carnal. Y yo pensaba ver solamente persona natural, espiritual y parar ahí. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Fíjate, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Los que no andan, digo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, no hay condenación. Si vos no haces las cosas de la carne y estás en Cristo Jesús, entonces no hay condenación, porque estás conforme al Espíritu. Ahora, si vos te haces el loco, y estás con Cristo y te haces el loco, y bueno, o la loca, ¿no? Ahí el Señor te va a apretar la clavija, pues siempre hablamos parecemos kirchnerista, las todas y el todes, y, ¿no? Las todas y todos, ¿no? De la tercera no la voy a nombrar, porque no es verdad, ¿no? Entonces estamos con el todas y todos. Entonces yo ahora fíjate, voy a hablar para las dos partes, ¿no? Porque no es que solamente el hombre, al final parece que siempre le pegamos al hombre, ¿no? Pero a nosotros también, ojo, ¿eh? Dice, no hay condenación cuando vos estás en Cristo y cuando estás conforme al Espíritu. Eso es en la carne y en el cuerpo. Y fíjate que el cuerpo también es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en vosotros,
vosotros, me lo copié y no sé qué dice, en Dios, y que no sois vuestros, ¿cómo dirá? O ignoráis, encima me lo decía de memoria, hoy anoté todo así nomás, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, glorificar al Padre también con tu cuerpo, con tu espíritu. Ojo lo que hacemos, ojo lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo con respecto a la salud, pero cuidar con nuestro cuerpo con lo que hacemos también. Ojo con las tentaciones de la droga, ojo con la tentación del alcoholismo, ojo, ya, bueno, ustedes son mayores algunos, pero ahí hay algunos que todavía pueden ser, ¿no? Quizás tentados. Ojo con esas cosas. Y para los casados, sé que hay menores, pero lo voy a decir, aún el vivir en pareja, el vivir no en pareja, en matrimonio, el vivir en matrimonio, no todas las cosas que vivimos en matrimonio están bajo lo que el Señor le agrada. Así que tenemos que aún cuidar con nuestro cuerpo qué es lo que a Dios le agrada y qué no, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? No voy a decir más porque hay menores. Pero ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Así que fíjate que no todo también lo que se vive del, pues sí, sí, pero yo estoy más casado, ya estamos bajo el matrimonio, sí, pero aún así debemos cuidar, ¿no? Nuestra unión, podemos cuidar qué cosas agradan y qué cosas no le agradan, o sea, que no está todo listo, ya está, no, porque hay cosas que también pueden desagradar al Señor. Por eso dice justamente que somos templo de Dios, templo de Dios, y hemos sido comprados, dice, y tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque las dos cosas son de Dios. Y Romanos 12:1, ya después me van a estar ayudando ustedes a buscar versículos, porque yo ya no me anoté más acá, pero dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y fíjate, ¿qué nos dice? Tan conocido, pero me encanta, ¿no? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué te quiere decir que es vuestro culto racional? Que todos los días tenés que presentarte como culto delante de Dios, sabiendo, por eso racional, presentándote para hablar con Él en oración, para presentarte y decirte, Señor, ¿cómo estoy? Acá estoy, te pido perdón. Señor, háblame al corazón, quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre, ¿no? Cuando estás orando allí en tu intimidad, en tu casa, ¿no? Y presentate delante del Señor con tu mente, con tu corazón, dice, vuestros cuerpos presenten, ¿no? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que te presentes cada día para leer su palabra. Ahora decíamos que la mente, nuestra mente también, eso era todo con respecto al cuerpo, pero con la mente, el hombre, la persona espiritual, ¿no? Tiene una mente que es transformada por el Espíritu Santo. Ahí nomás, como leímos Romanos 12:1, leemos el versículo 2 de Romanos. Y decía, el primero nos decía que nos tenemos que presentar delante de él cada día, ¿no? Como culto racional. Y en el 2 te está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te está diciendo en realidad? No te conformes a las cosas que están pasando alrededor tuya, lo que vive la gente común, porque vos no sos gente común. Vos fuiste buscado y fuiste salvo por la sangre de Cristo. Entonces vos no sos cualquier persona. Entonces tenés que vivir justamente como a Dios le agrada, sos su hijo amado, dice, sino viví transformando, siendo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué renovación? Sos transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En palabras criollas, nene, agarrar la Biblia, el libro de la Biblia, ¿no? En palabras criollas es eso, agarrar la Biblia que no muerde. ¿Qué quiere decir? Yo me renuevo leyendo la palabra, renuevo mi entendimiento y soy transformado, porque cuando yo empiezo a leer, el Señor me está diciendo, sí, tal cosa, fíjate, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Te dice,
o no hagas así, no hagas así. Y vos te dices, ay, mira, qué justo, me estoy pasando por esto, y mira lo que me dice el Señor, me está diciendo esto. Ay, me da tanta rabia cuando se portan mal, y esta persona, mira lo que hace, y te enojas, y qué sé yo, y ahí caís en el Salmo 27 es al 37, cuando dice, no te irrites por lo que hacen los malos, no tengas envidia de lo que hacen los malos, como diciendo, no te agarre rabia, déjalos esos, vos ocupate de lo tuyo. Decís, ay, mira, bueno, está bien, Señor, no me voy a enojar, me voy a aplacar, voy a poner a esta persona en tus manos, y yo voy a tratar de estar tranquilo, y voy a hacer lo que a vos te agrada, ¿no? Entonces voy a decir después, y me siento triste, y por qué será, y no sé qué, y resulta que le caes en el Salmo 1, y te dice que el hombre que busca a Dios es como un árbol plantado junto al arroyo, ¿no? Que sus hojas no se secan, y bla, 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 y voy a decir, entonces por eso capaz que estoy triste, porque hoy no me presenté delante del Padre. Entonces me voy a poner a orar y voy a leer la palabra. Entonces, la palabra de Dios justamente dice, es viva y eficaz, ¿no? Y ella nos habla al corazón. No es solamente letra, es letra, pero es espíritu. Y el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. O sea, nos habla Dios a través de su Espíritu Santo y por la palabra que vamos leyendo. Por eso dice, no te conformes a este siglo, no vivas como todos. A ver, fulanito, el menganito, el carnicero hizo esto, y yo también voy a hacer lo mismo. No hagas lo que hacen ellos que no conocen a Dios. Vos me tenés a mí, dice el Señor. Entonces renovate, ¿no? Y fíjate, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú estás diciendo, ¿será que tengo que hacer esto? ¿O será que tengo que hacer lo otro? Y está, bueno, le voy a preguntar a la pastora. Pastora, no, ora vos. Ora vos y vas a ver que vas a buscar la palabra y el Señor te va a contestar qué tenés que hacer. Y el Señor te va a guiar, te va a orientar qué es lo que va a hacer. Porque, como dijimos, el que busca, halla, decíamos, ¿no? El otro día, el domingo. Y el que llama, se le abrirá, dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Entonces, buscad de Dios, que Él está deseoso que vos le busques porque Él te quiere hablar. Y todavía estamos pensando en nuestros propios juicios. No, lo que yo hice está perfecto y capaz que está errado de acá a la China, pero agarrá la Biblia, como dije, y que no muerde, y que vas a ver que la Biblia, el Señor te va a hablar, y te va a decir, no, mi amor, te equivocaste. No es así. El Señor te habla. No te olvides que yo le decía, pero es una cosa tan trivial, es un tema tan trivial que no me vas a poder explicar esto. Y sentada en la cama, me acuerdo, con la Biblia cerrada, así diciéndole, y yo necesitaba ya la contestación. Y hasta que vos me contestes, Señor, te digo que abrí la Biblia y cayó así, ¡tum!, cuando puse los ojos, como decía el Señor, me dijo, vos me dijiste que te conteste al toque y mirá lo que te digo. Listo. Clarito era. Me largué a llorar, dije, perdón, Señor, porque yo todavía diciendo que vos no me podías hablar a través de la palabra en esta cosa tan trivial, pero que a mí me causaba inseguridad, y encima en la rapidez que sí contesta el Señor. Y hay veces que sí, no, bueno, te hace esperar, porque necesitas trato con Él, pero hay momentos que el Señor es clarito, así, clarito y rápido, ¿no? Y el Señor contesta. Entonces, no digas que Dios no tiene nada que ver con ciertos temas, que Dios no tiene nada que ver con, viste, y decir, no, pero esto no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Todo lo nuestro, cuando vos estás en Cristo, todas las áreas de nuestra vida tienen que ver con Dios. No hay cosas o temas que sí y hay temas que no. Todo tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya comprados por su sangre, así que todo tiene que ver con Dios. No, Dios no puede decidir en esto, sí puede decidir en eso. Sí puede ser. Aún el Señor me ha sorprendido en cosas que yo le he pedido y que nadie sabía y que vos decís cosas que tampoco es, ay, comprame una casa. No, cosas sencillas de decir, Señor, que cuando vaya a la casa de fulana o tal persona podamos pasar un momento agradable hablando de tus cosas. Y así, el Señor llenaba con su presencia el lugar y contestaba. Por eso te digo, orá, clamale al Señor y decirle, aunque te parezca tan irrisorio, decir, no puede ser tan que el Señor me va a contestar esta pavada, voy a decir que por eso es una pavada lo que yo estoy pensando. No, no es una pavada, para Él no es una pavada lo que te pasa. Para el Señor eso es importante y todo es importante. Todo es importante, que dice la palabra que aún un cabello de nuestra cabeza puede caerse, que Él está sabiendo de nosotros. Entonces quiere decir que a Él nos ama, se interesa por nosotros y por la pequeña y más mínima cosa que te pase.
el Señor también lo siente y Él quiere hablar a tu corazón. Él no se desentiende de tu vida. Él te ama y Él se preocupa por vos. Acércate a Él. A veces estamos buscando a ver qué podemos hacer, o estamos tristes, angustiados porque pasa tal o cual cosa, y tenemos a dónde ir y a quién hablarle. Tenemos a nuestro Señor para hablar y buscar su guía. Y para decirle, ¿te sentís mal? Andá, hace rato tú piensas y dices, me siento mal, papá. Me pasa esto, esto, necesito de tu ayuda. Y vas a ver que el Señor va a contestar tu oración. El Señor te va a abrazar, el Señor te va a consolar. ¿No? Como el otro día hablaba con una hermana, dice, si el Señor, aunque sienta su falda, si la palabra lo dice, te sienta en su falda y te consuela, y te seca las lágrimas y te habla el corazón. Pero hay que buscarle al Señor, hay que buscarle. ¿Mm? Y vemos que nuestra mente tiene que ser transformada, como dijimos, con Romanos 12:2, porque le buscamos, porque somos transformados, como dije, a través de la palabra, pero hay que leer la palabra, porque la palabra no va a venir volando desde la otra punta para decir, agárrame, no, tenemos que ir y agarrar la palabra y leerla, y leerla. Y fíjate, no te dice un día sí y 4 no, no te dice un día a la semana, ay, ya me agarró el domingo, me olvidé, no, te dice que te presentes, dice, cada día, ¿no? Presentéis vuestros cuerpos, dicen, sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, periódicamente, no una vez sí, otra vez no, otra vez sí, no, diariamente, diariamente. Filipenses 4, 6, del 6 al 8, ¿qué nos dice? A ver, alguien que lo tenga a mano. Filipenses 4, 6 al 8. Y otro que tenga Primera de Pedro 1, 13. Amén. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Fíjate que dice que no estemos afanosos, pero es más en el 7 que dice, a ver, sí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nuestros pensamientos los va a guardar el Señor. Si estás ansioso, lleváselo al Señor a esa petición. Llévale al Señor esto que te está preocupando, en oración y en ruego, dice. A veces vamos y decimos, sí, Señor, te pido que... O estamos acostados y decimos, sí, sabes, Señor, que a mí esto me preocupa, me siento tan mal, Señor, y te largas a llorar. Y sí, Señor, y me da bronca, tal cosa, tal cosa. Listo, fue un escape, lo largué. Y mañana me levanto y me olvidé. No, volver a decir. Y Señor, hasta que no caiga la bendición, hasta que no caiga lo que vos necesitas, no dejes. Insistile, orá. Dice, por nada estéis afanosos, pero lleváselo en oración. Llevalo en petición y no seas blando. Seguí clamando, hasta que se dé eso que vos estás pidiendo o necesitando, ¿sí? Y Primera de Pedro 1:13, ¿quién lo tiene? Yo, si querés, Ruth, Bueno, ¿se escucha bien? bien. Bueno, Sí, dice, sí. por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Bien. sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ajá. ¿Se escuchó? Entonces, primero, sí, se escuchó, al principio se cortó un poquito, pero se escuchó. Pero me lo imagino. Dice, por tanto, ceñid los lomos, ¿no? De vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Pero qué nos está diciendo? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Recuerdan que ceñir vuestros lomos era ajustarse el cinturón? ¿Recuerdan? Bueno, es como que te ajustes el cinturón, pero ¿en dónde? En la mente, en el entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Maru, léelo en versión NBI. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia.
tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Tremendo. Léelo otra vez el comienzo. Con Por referencia eso- a la que es ceñir los lomos. A ver. Sí, por eso, Sí. dispónganse para actuar con Ahí inteligencia. está. Dice, y Ahí después está. Para tengan actuar dominio con propio. inteligencia. Sí, Bien, ¿no? Por eso es ser sobrios, es tener dominio propio. ¿Y qué más? sí. Y Y esperar después por pongan completo, su ¿no? esperanza, sí, Ahí completamente está. en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí está, ¿no? Pero me encanta, que estén dispuestos, que Sí. estén preparados, ¿no? Y que sean sobrios sería, repetímelo, perdón. Dice, por eso, Tener dominio propio. dispónganse, Sí, dispónganse para actuar con inteligencia. ahí está, para actuar Que con sería inteligencia. eso, ceñir los lomos al entendimiento, Claro, sería eso. sí. Y después eh, tengan dominio propio. tengan dominio propio. Es Eso. bárbaro. Ahí está, más clarito, échale agua. Más clarito, échale agua. Ayelen dice que no lee porque no le anda el micrófono, pero bueno, no importa, estás escuchando, eso es lo bueno. Y vemos entonces que nuestra mente, el Espíritu Santo la transforma. El Espíritu Santo nos está diciendo que estemos alertas, que estemos preparados, que tengamos dominio propio, ser sobrios, tener dominio propio. En las emociones el Espíritu Santo nos toma cuando somos personas espirituales y tenemos en nuestras emociones, tiene que haber gozo, paz, amor. Gozo, ¿quién tiene Filipenses 4:4? Otro, Colosenses 3:15, otro, Juan 14:24. Daniela, lee Juan 14:24, el último. San Juan 14:24. Filipenses 4:4. Dice, amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ajá. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, entonces, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Bien. Ahora, Colosenses 3:15. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien allí? Lucas, María José, ¿alguien lo tiene? Colosenses 3:15. Si querés, yo lo leo, Ruth, no sé. Bueno, Luz, dale. A ver, dice. Un momentito, por favor. No lo veo bien. A ver, ahí ya lo tengo. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ajá, léelo de nuevo. Sí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien. Ese es con referente a la paz, o sea, nuestras emociones. Nosotros tenemos que tener paz, esa tranquilidad. Colosenses 3:15. Sí. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Amén. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Muy bien. Y Danielita, a ver si tenés Juan 14:24. Y Lucas o María José, por favor, léanme Gálatas 5:22-23. Sí, pueden hacer. Bueno. A ver, Danielita, ¿qué dice? Juan 14:24, si ya lo tenés. Amén. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¡Ay, cómo duele! Duro, duro. Ni que hubiera sido a propósito, así como es ella. Tú, ¿no? ¿Quién se está riendo ahí cuando se corta? Ya va a ligar. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. O sea, listo, si vos no lo amás al Señor, dice, no guarda las palabras, ¿no? Y sí, pero yo te amo, sí, pero si no haces, no obedeces, no dice lo que dice la Biblia, de que no me ama, no guarda mis palabras.
Ah, dice Jesús, ¿lo inventé yo a esto? No, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que ahí nos dio, para que nos pegue duro, para que nos pegue duro. Bueno, ahora vamos a tratar la voluntad, ya hablamos de las emociones, ahora la voluntad. María José, ¿podés leer Gálatas 5, 22, 23? Que se les cortó las cosas. Gálatas, Efesios, Filipenses. Lo leo yo, Ruti. Justo fue a cambiar a Toby. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Bien, hasta, sí, 22 y 23, sí. Entonces, fíjate, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es con respecto a la voluntad, ¿no es cierto? Dice, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Yo leí los otros, me encantó. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, lo que decíamos hoy, ¿no? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. De nuestra voluntad justamente lleva estas características. El fruto del Espíritu, que es, como dijimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, templanza, sí. Contra tales cosas no hay ley. Sí. Alguien que me lea Romanos 8:9, versículo 9. Romanos 8:9. Y alguien que lea Juan 3:3. Y Danielita, primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9, Daniela. Pero Romanos 8:9 y Juan 3:3. Los primeros van a ser. A ver qué dice Romanos 8:9. Amén. Bueno. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Chan. Entonces, clarito, ¿no? Bien clarito. Eso es nuestro espíritu de hombre, el espíritu con minúscula, que ya vive en el Espíritu Santo, ¿no? Porque tiene a Cristo en el corazón. ¿Sí? ¿Se entiende? La parte ya espiritual también, el espíritu de hombre es tomada por el Espíritu Santo, ¿no? Gobernada por el Espíritu Santo. Si lo dejamos, tendría que ser así, ¿no? Romanos, dijimos, 8:9. 8:9, sí, bien. Sí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tengo yo, el otro más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bien. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan 3:3, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, dale. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿no? Entonces fíjate que nuestro espíritu, ¿qué tiene que ser para que esté tomado por el Espíritu Santo de Dios? Como dice acá, tenemos que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Nacer de nuevo, porque si no, no podés ver el reino de Dios. O sea que para tener al Espíritu Santo y que tome también el espíritu de tu vida, ¿no?
El espíritu de hombre tiene que, justamente tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. Y primera de Juan 3:9, ¿qué dice, Daniela? Primero de Juan 3:9, luz, busca Hechos 2:38 vos. Luz, Hechos 2:38. Primera de Juan 3:9, al final de la Biblia, ¿qué dice, Dani? Amén. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque han nacido de Dios. Fuerte, ¿no? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que, ay, bueno, me salió mal, me enojé, bueno, me salió mal. No, me enojé hoy y me vuelvo a enojar explosivamente mañana y me vuelvo a pasar lo que y pasado, no, y lo practico, ¿no? El enojo. No tengo rienda, o sea, no tengo dominio propio, justamente. Le doy rienda suelta, lo practico, ¿no? Y bueno, practica a veces otras cosas, ¿no? Pero eso, malísimo, no tiene que estar, fíjate, ¿no? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, la semilla de Dios permanece en el corazón, en el espíritu del hombre justamente que tiene a Cristo, del hombre espiritual, ¿sí? El perdón, a ver, Hechos 2:38, luz dije, ¿no? Hechos 2:38, el perdón sería. Y luz no se fue del... No, no está, Luz. ¿Se le cortó la cosa? Sí, parece que sí. Sí, porque está como vos, así con los datos. Sí. Hechos 2:38 dice, otro que busque mientras, Hebreos 8:12. 2:38, acá. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Ahí él estaba predicando. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Los pasos, ¿no? Fíjate qué te dice, los pasos de un cristiano, arrepentirse de sus pecados. Después, con el tiempo, bautizarse, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿no? Dice, y recibiréis, perdón, el don del Espíritu Santo. A ver, otro que busque, pues yo lo voy a buscar a este. Alguien que busque, que me lo diga en NBI, mientras yo busco la otra versión. ¿Cuál, Ruti? Hechos Hechos 2:38. 2:38. Sí. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Bien. Y acá dice, cuando dice arrepentidos, dice, esto se refiere al cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Dice. Este cambio abarca mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión. Eso es lo que significa cuando dijo Pedro justamente arrepentidos. Después les dijo bautícese. El significado literal de esta expresión es ser sumergido o inmerso en el agua. Pedro, en obediencia al mandato de Cristo, como dice en Mateo 28:19, dice, insistió a las personas a que se arrepintieran y se volvían al Señor Jesucristo para salvación, a identificarse con su muerte, con su sepultura y su resurrección mediante las aguas del bautismo. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Que te bautices al toque? Te está diciendo, mirá, porque si te tenés que arrepentir de los pecados y bautizarte, te está hablando de una conversión que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque dice, el significado literal de esta expresión es de ser sumergido, estar metido en el agua, inmerso en el agua, ¿no? Esperen que no leo. Sí. Dice, Pedro, en obediencia al mandato de Cristo, dice, instó a las personas a que se arrepintieran, a que se volvieran al Señor Jesucristo.
para salvación, para identificarse con su muerte y con su sepultura y con la resurrección. Y esto no es de un día para el otro, esto lleva un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo en la persona. Dice, esta es la primera vez que de manera pública los apóstoles ordenaron a las personas a que se bautizaran. Claro, porque era todo enseñado, todo nuevo se hacía en ese tiempo. No como ahora que ya sabemos cómo se maneja, cómo son los pasos, ¿no? Eso era, iban escribiendo la historia mientras iban pasando estas cosas. Antes de esto, dice, muchos judíos ya habían experimentado el otro bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, dice. Y estaban también familiarizados con el bautismo de los gentiles convertidos al judaísmo, a los prosélitos, los gentiles. Por eso tenía que aclarar Pedro justamente de cómo debía ser la conversión del cristiano, ¿no? De arrepentirse de sus pecados y que es toda una preparación de la persona, el morir a la carne, el morir y arrepentirse, ¿no? Un arrepentimiento genuino, dice, de abandonar la maldad del pecado y abrazar a la persona y a la obra de Cristo en su totalidad. Por eso les decía, ¿no? Y bautícense. Y Hebreos 8:12, ¿quién lo tiene? Hebreos 8:12. Amén. Sí. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. El Señor nos perdona nuestros pecados y dice propicio seré para perdonarlos. Y no me voy a acordar más de sus pecados. O sea, una vez que el Señor te perdonó por aquellas cosas que fallaste, Hebreos 8:12, dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré, dice, de sus pecados y de sus iniquidades. Y otra parte de la Biblia dice que los tirará al fondo del mar, ¿no? Y Él no se acordará más de estas cosas. Y fíjate que nosotros a veces no nos perdonamos, ¿no? A veces estamos como que si Dios nos perdona y nosotros no nos perdonamos, nosotros somos los que, y nos sentimos culpables, y nos sentimos, y ahí otra vez nos martirizamos, ¿no? Si no lo hubiera hecho, si yo hice esto y el Señor me podría perdonar, estamos todavía, y el Señor ya te perdonó. Ya se lo dijiste, se lo confesaste, ahora perdonate vos ahora. ¿Quién sos vos para no perdonarte? Si el Dios Todopoderoso, el Creador, ya te perdonó. Ya te perdonó. Eso es lo que otorga el Espíritu Santo a nuestro espíritu, el perdón de pecados, a través de Cristo, obviamente. Confianza, Romanos 8:16. Romanos 8:16, eso es lo que tenemos en nuestro espíritu cuando tenemos a Cristo. Tenemos confianza. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo nos da, fíjate, dice el Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Él nos da el testimonio que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad, que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando le aceptamos, el Espíritu Santo es el que te da la certeza, la seguridad, la confianza de que sos hijo de Dios. Te da testimonio, si quieres decir. Nos da seguridad también. Efesios 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Estoy buscando acá. Efesios. Amén. Sí, a ver. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí está. Fíjate que ¿por qué nos da seguridad? Dijimos que antes nos daba confianza de que nosotros somos hijos de Dios. Y acá te dice por qué. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía, sería, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Maru, volvete a leer en versión NBI. ¿Qué dice? Efesios 1, 13 y 14. Sí, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometido. Sí. No, cualquier cosa, que es el Espíritu Santo prometido. Este Ajá. garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Ahí está. Ujú. Lo leo, ¿no? O sea que Él es nuestra... No, sí, se entendió, se entendió. Fíjate que dice que es nuestra garantía, ¿viste? Es como cuando compras una heladera y te dan una garantía. Si se te rompe, ¿qué pasa? Vas con la garantía y decís, che, mira lo que me pasó. Entonces eso te da la seguridad a vos que te van a tener consideración o te van a cambiar el producto, te lo van a arreglar y te lo van a dejar andar. Bueno, el Espíritu Santo es como esa seguridad, eso, tú decís, listo, mira, yo acá tengo la promesa de que me va a dar una herencia, de que algo me va a dar el Señor, un premio, de que yo voy a entrar al cielo, es mi seguridad el Espíritu Santo, ¿no? Es la garantía de mi herencia de allá en los cielos, el Espíritu Santo, ¿no? Es como también el sellito, decimos muchas veces, que cuando nosotros partimos de este mundo y nos vamos al cielo, o cuando vamos en el caminito ahí, de llegada al cielo, te ven con el sellito, este es nuestro del Espíritu, venga, adentro, ¿no? Esta es la seguridad que el Espíritu Santo es nuestra marca, nuestra garantía, nuestra garantía. Ahí, Lucas, buscate Primera de Juan 3:1 y Daniela, busca Efesios 2:10. Primera de Juan 3:1, Lucas, y Danielita, Efesios 2:10. Amén. Sí, a ver, dale. Primera de Juan 3:1. 3:1. Primera Sí. Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos Amén. llamados hijos de Dios. Por esto el mundo Amén. no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Pero como nos dice entonces que nos hizo sus hijos, ¿no es cierto? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos hizo o que nos llamó sus hijos. Eso es lo que queríamos marcar, la aceptación que el Espíritu Santo nos da a nosotros, a nuestro espíritu. Nos está hablando y nos dice, son aceptos delante del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, no lo conoció a Dios. Pero sí el Señor nos conoció y nos dio su amor, y nos llamó sus hijos, ¿sí? Y Daniela, Efesios 2:10, ¿qué dice? Amén. Efesios Porque 2:10. somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Ahí está, porque somos hechura suya, o sea, somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para rascarnos? No. ¿Para estar sentados? No. ¿Para no hacer nada? No. Dice, para buenas obras, wow, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ya sabía que tal día, a tal hora, un fulanito de tal iba a ir por tal camino y le iba a hablar a Alejandro y le iba a predicar el Evangelio y Alejandro iba a llegar. O ya sabía el Señor y preparó las obras de antemano para que Luz vaya, por ejemplo, no sé si está Luz acá, pero para que Luz vaya un día a cuidar a Nilda y Nilda la lleve a la iglesia como dama de compañía y resulta que ahí escuchó el Evangelio, fíjate, ya lo preparó de antemano, no es que, yo llegué, me sorprendí, no, sí, llegaste, te sorprendiste, pero Él ya te había elegido, Él ya te escogió, Él ya preparó todas las obras de antemano, dice, para que caminésemos en ellas, y aún así nos va a usar a nosotros para poder caminar sobre las obras y los pensamientos que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a dejar acá, ¿sí? Porque es largo y no quiero mezclar todo, aunque es bastante entendible, creo, ¿no? Es bastante entendible. A ver, yo que anoté acá, segunda de Pedro 1:3-8, 1 del 3 al 8, y terminamos. Segunda de Pedro
1 del 3 al 8, como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice segunda de Pedro 1 del versículo 3 al 8, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Me pasé para el 3? No, está bien, del 3 al 8. ¿Sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ponele, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ponele amor. O sea que si querés zafarte de por algún win, no te deja, porque fíjate todas las cosas que te pide. El 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vas a estar ocioso. Si estas cosas están en tu vida y si estas cosas abundan, no vas a estar ocioso rascándote. Fíjate que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, que no te quedes sentado ahí aplastado, bueno, ya va a venir. No, dice, con diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, no solamente sí, yo creo, no, metele garra, virtud, a la virtud conocimiento. También tengo que tener conocimiento de la palabra para poder saber qué tengo que hacer, ¿no? Y al conocimiento, bueno, dominio propio, porque ya una vez que aceptaste la palabra, que tenés conocimiento, tenés que poner dominio propio en tu carácter y saber cómo manejarte y saber qué hacer y qué no hacer. Al dominio propio, paciencia, porque a veces me va a salir y a veces no tan bien me va a salir. Entonces tengo que poner paciencia para que esto salga. A la paciencia ponerle piedad, para que seas misericordioso. A la piedad ponerle afecto fraternal, no te quedes con la misericordia, mal que te rodea, no solamente con la misericordia, sino que va más allá, dice, al afecto fraternal. Pero no te quedes con el afecto fraternal, te quedas corto, metele amor, dice el Señor, más todavía nos está pidiendo. Entonces, no lo quiero así nomás por arribita. No, te dice, aún ponele amor, porque si estas cosas abundan, o están en vosotros, se abundan en ustedes, no va a haber, no es que vas a estar sin fruto, porque dice que va a ser agradable al Señor, va a ser agradable al Señor, pero que haya estas cosas, para que también nosotros podamos crecer y tener paz en nuestros corazones, que estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Señor, por esto que has hablado y a nuestros corazones y nos has hecho recapacitar en algunas cosas, pensando y recordando de que, Señor, hay cosas que por ahí se nos escapan a veces, pero es bueno que vos nos vuelvas a hablar al corazón y decirnos cómo debemos comportarnos, porque ya tenemos a Cristo, no somos hombres naturales. Todos los que estamos, Señor, en esta hora, en esta reunión, somos todos tuyos. Señor, todo nuestro andar, nuestro mover, Señor, tiene que ser justamente como hombres espirituales porque ya hemos conocido a Cristo. Y nos estás hablando, Señor, a veces creemos que no tenemos fuerzas, a veces nos sentimos como agotados, a veces nos sentimos, pero es porque nos falta eso de presentarnos racionalmente, como culto racional delante de ti, Señor, como culto todos los días, buscando de tu gracia, de tu amor, dejando, Señor, las cargas, las preocupaciones, pidiéndote la ayuda, Señor, para no cometer cosas y justamente, como nos decís, crucificar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos y vivir una vida de obediencia, el tomar la cruz, una obediencia voluntaria. Señor, que tú estés sometiendo nuestra mente, nuestro corazón, así como estamos viendo en este momento. La mente, las emociones, la voluntad, los pensamientos, el cuerpo, nuestro espíritu de hombre tiene que estar sujeto y sometido a Cristo Jesús. Señor, que realmente tú estés hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones,
motivándonos para que sigamos, Señor, buscándote y para que sigamos pensando en esto que estás hablando a nuestras vidas. Que ya quizás lo sabíamos, ya lo habíamos visto, pero es bueno refrescar estos conocimientos porque nos habla al corazón, Señor. Nos habla al corazón. Al no conocerte, no conocíamos tu luz, no conocíamos y vivíamos como se nos ocurría. Vivíamos sin que nadie nos haya enseñado. Pero Señor, una vez que te conocimos, ya no podemos decir que no sabemos, porque si leemos tu palabra, sabemos qué cosas te agradan y qué cosas no. Y no solamente nos va a hablar nuestra conciencia, nos va a hablar el Espíritu Santo al Espíritu de hombre, nos va a enseñar todas las cosas. Aunque sí nos diste una conciencia, Señor, para justamente nos hable al corazón, se deje aconsejar por el Espíritu, y Señor nos haga entender cuando no estamos haciendo las cosas bien. Señor, tú estés en esta hora, ungiendo nuestros pensamientos, como dije, nuestros corazones. Y Señor, que esta palabra pueda dar fruto, que esta palabra pueda seguir refrescando. Señor, que tú sigas hablándonos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno,